Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Palabra del Señor. Vamos a orar un momentito, cierre sus ojos. Padre, te pedimos dirección, Señor, que tú nos guíes, que tú nos ayudes, Señor, a escudriñar tu palabra, para cada día, Señor, espiritualmente crecer. Padre Santo, que tu palabra, Señor amado Dios, para muchos que oigan sea una fuente de agua viva, Señor, que salte para vida eterna en su interior, en su corazón. Cualquiera que sea, Señor, la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor, Padre Santo, y también aquellas personas que viven ajenos de tu palabra, que viven ajenos de tu salvación, Padre, que puedas tocar sus vidas, transformarlos y cambiar, y ellos puedan entender, Señor, lo que tú hiciste allá, Señor amado, un sacrificio en el monte Calvario, Señor amado, era para salvarnos de la muerte eterna. Padre bendito Dios, gracias, bendice tu palabra, Señor, es lámpara, Señor, y lumbrera a nuestro camino, Señor. Cada día estamos, Señor, agradecidos, un día más, Señor, de vida que nos has dado, y también, Señor, gracias por la oportunidad, y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. En el nombre de Jesús oramos, amén. Tome asiento, amado hermano, y presta atención. Vamos a hacer, como dicen, vamos a ir al grano. Amados hermanos, muchas veces hay por ejemplo, diversas maneras de alabar a Dios, diversas maneras de orar, diversas maneras de aprender la palabra de Dios. Pero sin embargo, amado hermano, muchas veces, amado hermano, cuando una persona viene a la iglesia con un corazón dispuesto, amados hermanos, no importa el tiempo, amado hermano, por ejemplo, que se pueda llevar el servicio. Por ejemplo, amado hermano, la palabra del Señor enseña de que cuando el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, se extendió bastante, y había estado predicando, amado hermano, casi pasado la medianoche. Y sin embargo, dice, amados hermanos, que había un joven que estaba sentado en el segundo nivel, amados hermanos, en una ventana, escuchando la palabra de Dios. Y ese muchacho se durmió y cayó desde aquel piso. Entonces dice, cayó, pero estaba muerto. Pero el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios, pero sin embargo el apóstol Pablo fue y oró por ese muchacho, y ese joven resucitó porque estaba muerto. Entonces, amado hermano, muchas veces, amado hermano, si podemos, por ejemplo, analizar y escudriñar un poco la palabra de Dios, por ejemplo, la palabra evangelio, el evangelio, amados hermanos, dice la palabra del Señor son buenas noticias. Y también el evangelio, amados hermanos, así muchas veces mucha gente escucha y sin embargo no le dan importancia. El evangelio es el poder de Dios. Tiene poder para transformar, tiene poder para cambiar. A cualquier individuo, a cualquier persona, tiene el poder para transformar. Amados hermanos, en su propia vida, en mi propia vida, podemos haber experimentado muchos cambios en nuestra vida. Poco a poco, ¿por qué? Porque le hemos ido dando lugar, amado hermano, ¿qué? A que Cristo Jesús, que es el Señor, vaya enseñoreando nuestras vidas. Muchas veces, amado hermano, queremos la bendición del Señor. ¿Cuánta gente dice, yo quiero ser salvo, yo quiero ser salvo? Pero cuando ya estamos encaminados en el camino del Señor, y Jesús dice, por ejemplo, tú me perteneces. Muchos dicen, no, yo no te pertenezco porque yo tengo que hacer otras cosas. Hoy no puedo ir a la iglesia. Es un ejemplo. Pero
embargo, amados hermanos, la palabra del Señor dice que tu vida y mi vida, después de haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya no nos pertenece. Muchas veces esta parte de la gente del mundo no lo comprende, pero los creyentes debemos de entender. Por ejemplo, voy a decir algunos nombres, pero no están aquí. Por ejemplo, voy a decir, hermano Juan, ya no se pertenece a sí mismo. Por ejemplo, hermano Valentín, ya no se pertenece a sí mismo. El momento y el día en cual le entregó su vida, desde aquel día, le pertenece ¿a quién? A Jesucristo, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Muchas veces dice uno, yo quiero todas las bendiciones del Señor, pero no quiero que me enseñoree. Enseñorear es cuando, por ejemplo, amados hermanos, yo quiero, por ejemplo, digo, hoy tengo que ir al culto, pero digo yo, mejor me voy a ir a pasear. Un ejemplo, ¿verdad? Me voy a ir a pasear porque no puedo, porque solo quiero las cosas buenas de Jesús. Por ejemplo, su salvación, sus bendiciones. Pero sin embargo, como iglesia debemos de comprender el señorío de Jesús en nuestras vidas. Amados hermanos, vamos a leer un momentito, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, 4 y 5 vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, el último libro de los Evangelios. Dice así, del verso 3 al 5 vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3 al 5 dice, voy a leer, dice así, los que lo tienen sigan. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ve, amado hermano, por ejemplo, ahí, la prédica es para toda la humanidad. La prédica se enseña para todo ser viviente que tiene oído, que tiene un corazón, que aquella persona que respira. La palabra de Dios es para todo ser que habita este planeta. No solamente, amado hermano, por ejemplo, algunos dicen, no, a mí siempre me lo está diciendo, a mí siempre me está diciendo la palabra del Señor. La palabra del Señor, amado hermano, sabemos que es como un espejo. Saca, amado hermano, todo lo malo de nosotros. Por ejemplo, si yo fallo en algo, la palabra del Señor me señala y me dice, estás fallando, corrígete. Y el Espíritu Santo está ahí, amado hermano, trabajando. Y de repente, amado hermano, me doy cuenta que estoy fallando, entonces tengo que corregirme a sí mismo. ¿Por qué? Porque ya no me pertenezco a mí mismo, sino que Cristo es mi Señor. Por ejemplo, usted es dueño de todo lo que posee, de su carro, de su casa, de sus bienes, de su dinero. Usted es dueño de todas las cosas que usted posee. ¿Por qué? Porque los ha adquirido a cambio, por ejemplo, de un sacrificio. Vamos a hablar del dinero, del salario. Cuando una persona, amado hermano, trabaja durante una semana, al fin de semana, ya sea o quincena o al mes, amado hermano, no recibe un salario. ¿Pero a cambio de qué? Del esfuerzo, del sacrificio que uno ha invertido trabajando. Y te corresponde un salario, ¿verdad? Porque es tuyo, porque lo has adquirido ¿con qué? Con esfuerzo. Por eso la Biblia dice, amado hermano, dice, el que no naciere, no puede entrar al reino de Dios. Vamos a ir rápido al libro de Romanos, donde estuvimos, amados hermanos, y vamos a leer el verso 7. Dice así, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si un creyente, amado hermano, se llama así, ¿sabe por qué se llama creyente? Porque cree en Jesucristo.
No se llama creyente por casualidad. No se llama creyente por si quiere llamarse así. Se llama creyente porque ha creído que Jesucristo es el Señor de su vida. Cuando un esclavo, amado hermano, era adquirido, escuchen, por su amo, en el tiempo antiguo, hace años atrás, amado hermano, cuando el presidente gobernaba esta nación, habían esclavos, había esclavitud, había, amado hermano, desigualdad, había opresión, había, amado hermano, maltrato por la gente que tenía poder, por la gente que tenía dinero. Y los esclavos le pertenecían a un hombre. El esclavo no se podía escapar. El esclavo no podía huir de su lugar, de donde él trabajaba. Le debía a su amo respeto y obediencia. Porque ¿qué pasaba si un esclavo quería huir? Cuando lo atrapaban, lo castigaban, lo azotaban, hasta le quemaban los pies, las manos, los torturaban, porque era propiedad de su amo. Por eso, amados hermanos, si tú y yo reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, debemos de permitir, escuchen, que Cristo nos gobierne, que Cristo nos guíe, que Cristo nos enseñe, que Cristo crezca en nosotros y nosotros nos hagamos más pequeños, que Luciano desaparezca, que Manuel desaparezca, que nazca un nuevo ser en Cristo. Por ejemplo, Manuel, otra hermana en Cristo. Ya no más, por ejemplo, yo, todo yo. Por eso muchas veces, amado hermano, cuando a Jesús le querían seguir muchos y servir a Jesús, le decía: maestro, maestro, deja que entierre primero a mi padre y después te sigo. Jesús le decía esto: deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que era más importante, amados hermanos, seguir a Jesús, servir al Señor, porque Jesús era, amados hermanos, Dios Todopoderoso, dador de la vida, y también el que tiene el poder de la muerte. Él tiene el poder de la muerte y de la vida. ¿Quién? Dios. Claro que Satanás está ahí también, porque Satanás, dice la Biblia, vino a matar, a robar, a engañar. Hay veces, amado hermano, Satanás se manifiesta de muchas maneras. A veces cuando uno quiere venir a la iglesia, sucede algo inesperado. Siempre hay trabas en el camino. Pero sin embargo la Biblia dice en el verso 7, vamos a leer, qué importante es el meditar en este verso. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Eso es lo que muchos de nosotros debemos de comprender y entender. El creyente que todavía no le ha abierto su corazón a Jesús para que enseñoree en su vida, enseñorear es, por ejemplo, que le pertenece, que es su dueño. Le decía hace un momento, cuando un hombre tenía esclavos, al esclavo le decía: vení para acá, sírveme agua. El esclavo venía y le servía agua. Le decía al esclavo: ve a preparar el almuerzo. El esclavo iba y preparaba el almuerzo. Ve a cortar, vamos a poner un ejemplo, ve a cortar alimento para los animales. El esclavo tenía que obedecer, ir a cortar los alimentos. Y a lo mejor después de que ese hombre trabajó todo el día, el esclavo cortó el alimento para los animales, y después de asegurar todo, lo primero que tenía que hacer el esclavo era alimentar a su amo. Y después, si había tiempo, el esclavo podía comer.
Y de la misma manera, Cristo nos está enseñando y nos dice así, ya no nos pertenecemos nosotros. Es profundo la palabra del Señor, amado hermano, pero no es difícil de entender. ¿Sabe para quién es difícil de entender? Para aquella persona que no quiere que Cristo se enseñoree de él. Debemos de permitir que Cristo nos gobierne. Debemos de entregarle por completo nuestras vidas. Ya sea que vivamos, dice la Biblia, vivimos para Él. Ya sea que vamos a morir en algún momento, moriremos para Él. Muchas veces, muchos hermanos, en el tiempo pasado había un conflicto de que si debemos comer o si debemos festejar una fiesta. La Biblia dice, amado hermano, más adelante vamos a leer, dice así, verso 9 dice, perdón, vamos a leer 8 y 9, dice así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues por el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que moramos, del Señor somos. Verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Un día, amados hermanos, cuando estemos ante el tribunal de Cristo, escuchen, Noé, Elías, los profetas van a doblar rodillas, y tú y yo, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a doblar rodillas, porque la Biblia dice más abajo, toda lengua y toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor, que Dios es el Rey. Amados hermanos, por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros debemos de comprender cuántos de nosotros hemos permitido que Cristo nos gobierne. A lo mejor no lo pensó de esa manera, pero la palabra de Dios nos revela de que ya no nos gobernamos nosotros, somos del Señor. Hay que orar, hay que leer la Biblia. La vida es hermosa, la familia, el hogar es hermoso, es preciosa. Se puede disfrutar, se puede vivir la vida en Cristo mucho mejor que en el mundo. Hay una canción muy bonita, no sé si la he escuchado. Claro, por supuesto, todas las alabanzas, bueno, la mayoría están adquiridas de la Biblia. Por ejemplo, hay uno que dice, dime qué es lo que te detiene. Dice, para seguirle al Señor. Dice, lo que fuera, dice, Él lo entiende porque Él fue humano también. Si Él viniera hoy, dice, por su pueblo, ¿estamos preparados para irnos con Él? Por eso dice, amados hermanos, que debemos de siempre permitir que Cristo, amado hermano, nos gobierne. Cristo se enseñoree en nuestras vidas. Antes era peleón, ya no dejo de pelear. Antes mentía mucho, ya no puedo. Antes engañaba, antes robaba. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, ya es creyente, ya es cristiano y se llama cristiano, va a un lugar donde hay cosas muy bonitas. Pero vamos a poner un ejemplo, que ve un micrófono muy bonito que parece bañado de oro y le llama la atención sus ojos y dice, puede ser que sea de oro, pero nadie me está viendo. Pero dice la Biblia que Jesucristo es el Señor de tu vida. Entonces ya no puedes tocar eso. ¿Por qué? Por el simple hecho, amado hermano, de que no te corresponde, sino que Cristo está gobernando nuestras vidas. Cristo está viviendo en nuestro interior. Algo siempre que me gusta, algo siempre que lo retengo desde hace tiempo, que alguien muy importante en mi vida me dice que no simplemente prepararnos para el día del culto, para ir a la iglesia, para alabar al Señor. Siempre me dice, debemos de prepararnos durante la semana, desde el lunes, martes, miércoles, jueves, y cuando llega viernes, estamos siempre listos para cantarle, para adorarle, para exaltar su nombre. Durante toda la semana tenemos que estar siempre permitiendo que Cristo nos gobierne. Que en tu vida, que en mi vida, cualquier creyente que todavía de repente no lo entendía,
ahora puede comprender y entender que si vives, no vives para ti mismo, vives para el Señor. Que si vas a morir, no vas a morir para ti, porque vas a morir para el Señor. Amén. Amén. Una persona que muere en Cristo va a la presencia de Dios. Una persona que no muere con Cristo es separado de la presencia de Dios. Y los demás ya lo sabemos. Muchas veces uno dice, ¿por qué va a predicar de eso? ¿Por qué va a hablar del infierno? El infierno me da terror, dicen algunas personas. Pero la Biblia, amado hermano, nos advierte antes de que la muerte nos sorprenda. Mientras hay vida, escuchen, hay esperanza. Mientras hay vida, le puedes decir a alguien, te amo, te quiero. Mientras hay vida, puedes reconciliarte con tu enemigo. Mientras hay vida, puedes aprender a perdonar. Mientras hay vida, y hay veces uno dice, no puedo perdonar, pero si Cristo gobierna tu vida, tú puedes perdonar en Cristo Jesús. Amén. Amén. Por ejemplo, amados hermanos, algo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas, amado hermano, todos ustedes y nosotros aquí reunidos somos hermanos en ¿quién? En Cristo. ¡Qué maravilloso! No llevamos la misma sangre paternal, pero llevamos la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, corre por tus venas, corre por mis venas. Por eso, amado hermano, no es nada como, por ejemplo, menospreciable lo que Cristo hizo. Es algo maravilloso, es algo grande lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa sangre, amado hermano, tiene poder para redimir, tiene poder para limpiar todo pecado. Porque es poderoso. Y la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Nadie me tiene que convencer a mí de que el Evangelio es poder de Dios. Yo en mi propia vida lo he experimentado. Cómo Dios ha ido moldeando mi vida y cambiando. Y yo sé que con cada uno de ustedes de igual manera Dios está trabajando y está moldeando sus vidas. Está cambiando su forma de pensar, está transformando su corazón, siempre y cuando, amado hermano, le permitimos a Jesucristo que Él gobierne nuestra vida. Porque ¿quién es Él? Ahorita lo vamos a ver. Vamos a continuar. Verso 9 dice así. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿De quién es Señor? De los muertos y de los que viven. ¿Cuántos respiran en esta noche aquí? Amén. Estamos vivos, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús es el Señor de nuestras vidas. Amén. Es maravillosa la palabra del Señor, por eso tiene poder para transformar. Permita que Cristo, amado hermano, si todavía de alguna manera no lo habías entendido de esta manera, permite que Cristo gobierne tu vida. Muchas veces alguien me dice, tú eres muy tranquilo, tú eres muy pasivo cuando sientes que hay problemas, tú no te preocupas. ¿Sabes por qué? Porque permito que Cristo, amado hermano, gobierne mi vida. Porque la palabra ya me dice a mí las cosas que van a suceder. La Biblia, amado hermano, anticipadamente me dice lo que va a suceder. Cuando me hablan de la guerra que está sucediendo en Israel, contra Irak, todas estas cosas, ¿sabe qué pasa? Es el cumplimiento de la palabra del Señor. Pero no me río, no me mofo, sino más bien lo contrario, oro. Para que Dios, amado hermano, proteja a su nación, su pueblo y a la humanidad. Pues la Biblia dice, a esto nos llamó Dios para que tú y yo seamos intercesores para las naciones. Que oremos, que intercedamos por aquellos que no tienen nada que comer, por aquellos que han perdido sus seres queridos en la guerra. Cosas inesperadas sucederán en el mundo. En el libro de Mateo capítulo 24 en adelante dice de todas estas cosas que sucederían. Y una de las cosas, amado hermano, que ahorita está pasando es una de las guerras. Y Jesús dijo, cuando sucedan estas cosas, escuche, Jesús dijo, estará cerca mi venida. Por eso debemos de permitir que Cristo gobierne nuestros corazones, gobierne nuestras vidas, gobierne nuestra familia, gobierne todo nuestro ser. Porque si mañana partimos, ya sea, amado hermano, que el Señor diga, nos vamos con Él. Porque dice la Biblia, sea que vivamos aquí, o sea que partamos al más allá, para el Señor vivimos
y para el Señor moriremos. Amén. Amén. Amados hermanos, la palabra del Señor es maravillosa, es intensa. Vamos a seguir predicando y hablando más sobre esto el día domingo. Amado hermano, vamos a concluir aquí con este verso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer el verso 9. Dice así. Leamos todos juntos el verso 9 y aquí vamos a retomarlo el día domingo. Dice así: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor amado Dios, y que tú, Señor, Padre Santo, tomes el control, Señor, de tu iglesia, tomes el control de nuestras vidas, Señor amado Dios, que tú puedas guiarnos siempre, Señor. Ayúdanos, Padre bendito Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor amado. Padre bendito Dios, toca el corazón de cada uno de tus hijos. Padre Santo, aquella persona que a lo mejor por primera vez ha oído tu palabra, toca sus vidas, Señor amado Dios, cámbialos, Padre bendito Dios, porque tú eres Señor de los muertos y de los vivos, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos, amén y amén.